vemos entonces, y hay una encarnación en ese niño, en ese bebé que ya está formado. Y empieza una guerra. Lo voy a explicar de manera muy coloquial, a mi estilo. Empieza una guerra. Bueno, antes de llegar a la guerra, venimos de Dios. Venimos de ese creador que es un creador incansable, que siempre está creando almas. Venimos de Dios. Y comienza una guerra entre el alma, entiéndase guerra en el buen sentido de la palabra, o en el malo. Veremos en el desarrollo del tema cómo se dilucida esto. Entre el cuerpo y el alma. Una guerra entre el espíritu y el cuerpo. Los griegos tenían una frase que era la metanoia. Metanoia significa volver el rostro a Dios. Y los holochas que hay aquí, que han visto cómo se ejecuta la ceremonia cariocha, hay una ceremonia específica dentro del cuarto que hay que saber hacerla de esa manera específica, porque significa justamente esto que decían los griegos y lo que representa o significa toda religión, que venimos de Dios, pero cual guerra entre el cuerpo y el alma, lo explicaré después, le damos la espalda a Dios. Y hay un momento en la historia de esa alma encarnada que va llenándose de conocimiento. Hay un momento en la historia en que esa alma, en medio del dolor, en medio del conocimiento, a través del conocimiento, y por las razones que sean, lo explicaré después, vuelve el rostro a Dios. Ocurre el fenómeno de la metanoia. Bendito sea Dios y el Espíritu de la verdad, si es en esta encarnación que nos ha tocado a nosotros volver el rostro a Dios. Sería terrible que nos pasemos la vida sin entender, sin conocer, sin digerir, sin saborear, sin experimentar ese milagro de la metanoia, de volver el rostro a Dios. ¿Por qué? Porque empieza una guerra entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu no necesita comer. El espíritu no necesita fama ni aceptación. El espíritu no necesita sexo. El espíritu no necesita determinadas cosas que le hacen falta al cuerpo. Entonces hay necesidades elementales que marcan nuestra mortalidad o nuestra limitación como seres, porque sin ellas perecemos, porque sin ellas el cuerpo muere. Y entonces el espíritu se encuentra encarcelado en esta materia y condicionado a los placeres o, seamos buenos, a las necesidades del cuerpo. Pero en ese andar por este plano, el cuerpo empieza a viciarse. Hay una tendencia a que se vicie, a que se paganice, a que se ensucie. Y empezamos a llenarnos de lastre, de costras, de cosas que no pertenecen al espíritu, como la envidia, como el odio, como todo lo que sean valores subvertidos. Empezamos a aprender, según nuestra historia personal, según la cultura en la que pertenecemos, y tal vez despreciamos a la mujer, o al negro, o al niño, o al blanco, o al chino. Empezamos a tener una especie de condiciones marcadas por la cultura, o marcadas por un cierto adoctrinamiento, o cierta educación o formación, ya sea familiar o cultural. Y esas condiciones que desgraciadamente limitan el amor, atentan por ende contra el espíritu. Aquí entonces se da esto que le llamo la guerra entre el alma y el cuerpo. El alma, el espíritu, va a luchar porque sus valores perduren, porque sus valores crezcan. Él luchará incansablemente para que esa vida del espíritu sea la que crezca en el conocimiento
Y el cuerpo, en alguna medida, no digo siempre, estará luchando por otras cosas que tal vez puedan contraponerse a las necesidades de ese conocimiento espiritual que necesita el alma para poder crecer. Pero llega Jesucristo con una frase maravillosa en este evangelio de hoy. Se levanta y dice: del corazón de todo el que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Le diría a alguien a Jesucristo en el mismo evangelio de Juan más adelante: ¿cuándo nos vas a enseñar al Padre? Y él respondería: si me has visto a mí, has visto al Padre. Y diría en otro momento: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le diría a Marta o María, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y diría entonces Juan, en su capítulo 4, en su carta, un texto muy recurrente para mí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En él se encierra una verdad absoluta que va a develar para el cuerpo la verdadera necesidad del espíritu y va a llenarnos, a hincharnos el corazón de alegría. Y ahora llega el desenlace. Hablaba José Miguel, y por esto decía yo que es increíble cómo se devela en los testimonios el tema. De su corazón brotaban ríos de agua viva. Cuando él contaba, hacía un resumen desde cuando llegó a esta casa hasta hoy, desde sus 24 años hasta los 31. Y hablaba Rosmeris, y hablaba esta bella niña hermosa, Tita, de todo lo que ha pasado, que yo tengo conocimiento de algo, pero todo lo tiene adentro. Y dijo una frase clave: yo nunca me he sentido sola, ¿entendí? Desde que llegué a esta casa. Porque del corazón del que crea en mí brotarán ríos de agua viva, y nunca más estarás solo. Nunca más va a ser igual, porque hemos dado un paso, porque has conocido, afortunadamente, la maravilla de lo que es la vida del Espíritu, porque estás alimentándote del conocimiento más grande y más pleno, que es ese del alma, porque estás conociendo la verdad. Verdad que no refiere a una religión específica. Verdad que no refiere a una filosofía específica. Verdad que no refiere a un sacerdote, pastor, padrino o espiritista específico. Verdad que refiere a la vida espiritual. Verdad que es la opción absoluta por el amor. Verdad que es entender lo que se recibe cuando se da. Diría San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio ponga yo amor. Donde haya discordia ponga armonía. Donde haya tristeza ponga alegría. Donde haya error ponga verdad. Donde haya duda ponga tu fe. Maestro bueno, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser perdonado como en perdonar. En ser amado como en amar. Porque dando se recibe. Perdonando se es perdonado. Y muriendo se resucita la vida eterna. Esta maravilla es otra promesa de Jesús. Recibirán ustedes el 100 por 1. Esta maravilla pertenece a la maravilla de la vida espiritual, y ustedes la han encontrado, la están conociendo. Por eso se cumple la promesa. Y aquí llega el desenlace. Por eso se cumple la promesa: del corazón del que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Creer en Él, creer en esta maravilla, es vivir la vida espiritual, es penetrarla, es experimentarla en tu carne, es entregarte para que esa entrega se multiplique 100 veces, y 100 veces regrese la entrega tuya al otro hacia ti.
Todas las veces que le hemos dado de comer a los hombres, se ha multiplicado para nosotros 100 veces. Todas las veces que hemos dado un abrazo, que no podemos dejarnos abrazar, aunque se empeñe en el mundo en quitarnos los abrazos, vamos a abrazar más cuando más nos lo quiten. Todas las veces que demos un abrazo, van a ser 100 abrazos para nosotros. Todas las veces que nos preocupemos por alguien, como aquí lo hacemos, van a ser 100 veces que alguien se preocupe por nosotros. Hemos multiplicado el amor, porque el amor es lo único que realmente se multiplica eternamente, evidentemente para siempre. Dicen que hay 3 eras, cuenta el mundo espiritual. La primera era fue cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. La segunda era fue la era cristiana. Jesús viene y está entre nosotros y nos promete al Paráclito, al defensor, al Espíritu de la verdad. Antes, dice este texto, de él ascender, antes de él ascender al cielo, dijo, del corazón de que quiere vino tan ríos de agua viva, prometiendo el Espíritu Santo. Y llegó el momento de la era espírita, porque él ascendió al cielo y vino el día de Pentecostés el Espíritu de la verdad, y estamos en la era espírita. Estamos en la era donde ya las almas están llenándose de conocimiento para poder fusionarse con el Dios verdadero. Este es el camino. Si el Espíritu en potencia, no encarnado, no conoce la limitación de la carne, no puede conocer el mal. Y si no conoce el mal, no puede crecer, porque no hay comparación. Diría Ocana entonces, por uno empezó el mundo, diría Ocana entonces, para que haya bueno, tiene que haber malo. Ocana explica esa realidad de la encarnación. ¿Por qué? Porque justamente cuando ese espíritu se encarna, empieza a conocer lo que son las pasiones, empieza a conocer lo que son los vicios, empieza a conocer lo difícil que es crecer, empieza a conocer el amor al dinero, el amor a lo superfluo, a lo que se acaba, el amor a lo que no te llevas para la tumba y si te lo llevas de nada te sirve, al amor a lo que no es espíritu. Empiezas a conocer todo eso que es desastroso, que es malo, pero que es necesario para que el alma entienda lo que realmente es bueno. Hasta que el alma, un día, en esas encarnaciones, descubre de una vez y por todas dónde está la verdad y que al César se le da lo que es del César. El dinero sirve para lo que sirve. No significa más nada que eso. Está ahí para eso. Y no hay que engolarlo. Y no hay que hacerle una estatua al dinero. Hay que saber para lo que sirve y hay que tener las cosas muy claras. Y hay que seguir hacia adelante, sin encerrarse, sin tener eso. Ahí había un gran sabio. Esto es un cuento muy cursi, pero es cierto. Un gran sabio. Esto es un cuento oriental. Que estaba dormido con un diamante inmenso que se había encontrado. Y llegó un hombre y dice: oye, despiértate, dame el diamante. Que ese diamante es mío, porque no lo encontraste. Y le pongo un lío, cara. Dice el hombre: ahí está bien, llévatelo, pero déjame dormir. Y el tipo se queda petrificado. Porque venía con un tanque de guerrito para quitar el diamante. Coge su diamante y se va, pero en el camino se queda pensando y dice: no, ¿qué va? Esto es mucho para mí. Mira, y lo despierta, pero ahora ¿qué quieres? Que me des eso que tú tienes, que te hizo despegarte de ese diamante. Eso que tienes tú vale más que ese diamante. Dame eso. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo tú puedes dar eso? Se descubre en el camino. Y esa es la vida espiritual. Se encuentra en el camino, se entiende en el camino, se conoce en el camino. Todos no estamos en el mismo tiempo para poder conocerlo. Todos tendremos el tiempo de conocerlo, poco a poco, más que poco a poco, paso a paso, poco a poco no se debe decir, paso a paso llegaremos a conocerlo, porque ese es el camino en el que todos vamos, por el que todos vamos, porque no hay involución posible para nosotros. Todo será evolución, por muy malo que sean los tiempos, por muy difícil que sea el camino, todo será evolución. El camino espiritual es triunfalista porque triunfa, definitivamente. Bueno, concluyo entonces, alcancemos esa maravilla. Y cuando llegue el dolor, cuando llegue la tiniebla, cuando llegue la tristeza, cuando llegue la angustia, cuando llegue la desesperanza, cuando llegue lo difícil, recordemos el momento de alabanza. Recordemos el momento de gloria. Recordemos que un día
fue posible. Y si ese día fue posible, hoy será posible. Y mañana también será posible. La victoria, el vencimiento, el triunfo es del Espíritu. Ya lo hemos conocido. Por favor, no lo perdamos. Que Dios le bendiga.